Desde que me independicé, uno de mis principales miedos era quedarme sin luz o sin agua. Siempre estaba súper pendiente cuando llegaba el recibo y lo pagaba. Siempre tenía mi ahorradito por cualquier cosa que no hubiera pretexto de es que no tengo para pagarlo. Yo estaba listísima porque no quería que nunca me pasara. Y ayer sucedió. ¿Qué pasó? Nunca me llegó el recibo. No estaba atenta de cuándo era día de pagar y llegué a mi casa y no había luz. Por supuesto que tuve mis 5 minutos de pánico. Yo tenía consultas, ya casi no tenía pila, no tenía buena señal de internet y dije, ¿qué voy a hacer? Pero yo ya sabía que tenía que ir a la Comisión Federal de Electricidad y pagar. Afortunadamente, me pudieron hacer el paro, fueron a pagar y en 20 minutos ya tenía la luz restablecida. Uno de mis peores miedos, la realidad es que no fue tan grave. Y ahí fue cuando dije, ¿cuántas veces no pensamos que un escenario va a ser como enfrentar a un dragón indestructible? Y cuando sucede, nos damos cuenta que solo es una lagartija. En el episodio de hoy vamos a hablar de cuando los miedos no son tan graves. Yo soy Marian Fernández y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marian, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, ¿cómo están? Lo primero que quiero hacer el día de hoy es agradecer por todos los mensajes, por todas las personas que estuvieron compartiendo el episodio de la semana pasada, que me dijeron que les gustó, que se sintieron relacionadas con lo que dije. La verdad es que justo ese era mi objetivo. Y en general, si cualquier capítulo te ayuda, me vas a ayudar mucho compartiéndolo para que este podcast crezca y yo me sienta pues muy querida y pues también al final el objetivo es brindar herramientas y pues mientras más personas lo escuchen, más personas pueden verse beneficiadas por lo que voy diciendo y por lo que voy aprendiendo y lo que voy compartiendo. En este podcast ya se ha hablado muchas veces del miedo. En el capítulo de cómo superar los miedos te hablé de las herramientas que he usado y en el episodio de cómo evitar el autosabotaje te hablé de cómo el autosabotaje es una herramienta que nos previene de los escenarios que pueden llegar a causarnos temor. Sin embargo, en el episodio de hoy quiero hablarte de qué pasa cuando el miedo que tememos sucede. Cuando sé que me toca ir a la pista, siempre llego tarde. La neta es que me hago súper güey preparando mi café, voy con toda la calma del mundo, a diferencia de otros días que sé que son entrenamientos que me gustan mucho. Y hace 2 semanas me di cuenta que era porque los días de pista son incómodos. Van a doler un poco, voy a sentir que me llego al límite y al menos hablo por mí. Cuando estoy haciendo las repeticiones, no estoy pensando, ay, qué bonito se siente esto de que se me está saliendo el corazón. Me hago güey en las mañanas porque tengo miedo de sentir esa incomodidad. Y cuando me di cuenta de esto, fue que empecé a hacer conciencia y a empezar a preguntarme cuando justamente estaba en las repeticiones, ¿en verdad es tan grave la sensación de llevarme al límite? Y cuando lo hice racional, me di cuenta de que no era así. O sea, sí, es incómodo, pero tampoco es una incomodidad que diga, híjole, no quiero volver a pasar por este dolor nunca más. Y cuando llega a un límite de una incomodidad que digo, híjole, esto ya no me está gustando, siempre está la oportunidad de bajarle tantito al ritmo o descansar un poquito más en las repeticiones. La verdad es que antes cuando mi entrenador estaba conmigo y te gritaba, tienes que hacerlo mejor y ya te toca salir, pues ahí tal vez
esta parte de ser más noble conmigo no existía, pero actualmente sí digo, espérenme tantito, ya me está doliendo. Y de la misma manera lo veo mucho en consulta. A veces las personas llegan y me dicen, quería venir contigo desde hace mucho, pero tenía mucho miedo porque sé que ya nunca más voy a poder comer pan y tengo miedo de quedarme con hambre y al menos hablo de mi consulta. Eso nunca sucede. Siempre se puede comer pancito, obviamente, de manera consciente y en porciones adecuadas y en los timings adecuados, idealmente. Y si nos quedamos con hambre, podemos comer más. Esta idea de ir al nutriólogo es sufrir, no se experimenta, o al menos lo digo con mis pacientes. ¿Y cuántas veces podríamos haber avanzado muchísimo más si estas personas lo hubieran sabido desde el principio y hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto es un miedo irracional y no va a suceder y nos vamos atreviendo? El miedo a veces nos pesa tanto que nos impide avanzar, o al menos hace más lento el progreso. Tengo un amigo que es un crack corriendo. Es de las personas más talentosas y disciplinadas que conozco. Y ya lleva 2 medios maratones en los que yo como su nutrióloga amiga, que veo sus estadísticas, digo, no manches, la vas a romper. En el primer intento, de hecho, fue mucho más lento de lo que habíamos creído. Y en el segundo hizo su RP, pero tenía un saborcito semi amargo. Y cuando lo analizamos fue porque había hecho todo el medio maratón en zona 2 y zona 3. Cuando él lo reflexionó y me lo compartió, me dijo que había sido porque se había cuidado demasiado. Tenía miedo de quemarse y por lo tanto había sido muy precavido. Y eso era lo que le daba esa sensación de no sentirse tan bien con su RP, que sabía que podía haber dado más. Y creo que es un miedo que todos tenemos, o al menos yo sí como corredora, y conozco a muchos corredores que también lo tienen, que es el quemarnos y no llegar a nuestros objetivos en una competencia. Y claro, la verdad es que esta parte de no salir como locos es algo que se puede prevenir mucho. Pero creo que hay una ligera línea entre ser precavidos y saber llevar nuestra estrategia de competencia y dejar que el miedo nos haga ser más precavidos de lo que podemos y no estar llegando a nuestros objetivos. Yo por mucho tiempo fui esa persona que cuidaba mucho el ritmo y la realidad es que siempre, como era demasiado precavida, cerraba con todo el punch del mundo. Para darles una idea, muchas veces corría a un ritmo de 4:20 el kilómetro y cerraba con un 3:45, 3:50. La verdad es que generalmente, si estamos yéndonos al límite, no vamos a poder bajarle 30, 40 segundos a nuestro ritmo. Cuando le bajamos tanto quiere decir que nos faltaba. Y eso, cuando estaba en la pista, mi coach me regañaba muchísimo. Me decía, te cuidas demasiado y tú crees que en los últimos 400 metros vas a poder estar alcanzando a las niñas que te llevan 200 metros. Y la realidad es que pues no es así. Y tengo que confesar que aunque no era mala y no es mala esta estrategia de cuidarnos, ninguno de mis récords personales lo he logrado siendo precavida. Yo creo que los RPs son disciplina. Cumplir con el entrenamiento, cumplir con el sueño, cumplir con la alimentación, pero también es un poquito el componente de dejar el miedo atrás, de disfrutar el camino y de arriesgarnos. Sí, habrá veces en donde nos falle ese poquito y nos quememos, pero va a haber una vez en donde todo va a salir perfecto y es cuando rompemos el miedo y los récords. Y ahora, tampoco quiero que digan, ok, Marien ya me dijo que deje atrás mis miedos y me voy a aventar al voladero. No, tampoco. Ya lo he hablado en el capítulo de los miedos, pero creo que una estrategia muy importante para dejar el miedo atrás es imaginar el peor de los escenarios.
Y tú me vas a decir, ¿y eso cómo me va a ayudar? Me va a panicar más. Y no, el chiste es imaginarnos lo peor que puede pasar para estar preparados para ello, para generar las herramientas. Como en el caso de mi miedo a que me quedara sin luz. Yo ya sabía que lo que tenía que hacer era ir a la comisión. No era correr y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? E inclusive también ya tenía velas porque si sucedía o sucede en cualquier momento que me quede sin luz, no nada más por falta de pago, tengo mi plan B. Y quiero compartirles un super win que tuve el fin de semana. Uno de mis miedos más grandes cuando hago triatlón es ponchar. Y no porque vaya a perder tiempo, porque pues la realidad es que no tengo tanto talento como para ir por un podium y que una ponchadura afecte, pero sí porque pues soy mala, la neta soy mala cambiando llantas. Sin embargo, pues para poder cambiar una llanta, pues al principio al menos tengo que saber cómo. Y sí, me cuesta mucho trabajo, la gran mayoría de las veces necesito que otra persona me ayude, sobre todo a la parte final de montar la llanta, pero el fin de semana ponchamos y me sentí bastante bien porque yo era la que sabía bastante bien ya cómo cambiar una llanta. La logramos cambiar, obviamente con un poquito de baches en el camino, pero logramos cambiar la llanta y dije, cada vez soy mejor, cada vez este miedo de ponchar cuando esté en una competencia se hace menor, porque sé que tarde o temprano lo voy a lograr. Y pensamos en lo peor que puede pasar y al menos tenemos un plan de acción. Es como, creo y me imagino, la red de seguridad que tienen las personas que están en el circo haciendo malabares. ¿Quiere decir que la persona va a caer en plumas y no le va a doler nada? Es la idea, aunque pues tal vez no sea así, pero seguramente la persona que caiga en la red no se va a lastimar de gravedad. Lo mismo pasa cuando pensamos en lo peor y tenemos un plan. Al menos sabemos por dónde tenemos que empezar y no vamos a estar dando vueltas como, ¿qué está pasando? Y lloramos y colapsamos. Yo soy fiel creyente de que una parte de las carreras se logran con la mente. Y así como la mente nos impulsa, creo que también la mente nos puede frenar. Tenemos que creérnosla para poder intentarlo. Así que te invito a arriesgarte, a enfrentar esos escenarios que pueden llegar a ser tenebrosos, inexplorados, sabiendo que podemos fallar y para eso tenemos un plan de acción, pero con la esperanza de triunfar y saber que hemos dado todo para llegar a la meta. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal, a ponerle en la campanita clic para que te informe cada vez que sale un episodio, pero de todas maneras, tú espera un episodio cada jueves. Te mando un gran beso y que tengas un gran día. Bye bye.